Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Moreno y es un gusto estar con ustedes este día. Y en esta día quiero hablar un poquito acerca sobre los temores y quisiera que me acompañaran ahí a segunda de Timoteo 1:7, que vayamos a las Biblias para poder entender sobre los temores. En segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la palabra del Señor nos habla que Él nos dio amor, poder y dominio propio. Algo bien claro, mi querido hermano, es que no me voy a asustar para nada, no le debo de estar teniendo miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un espíritu. ¿De qué nos dio ese espíritu? Nos los dio de amor, de poder y de dominio propio. Estos son los espíritus que Él nos dio. ¿Y qué fue lo que no nos dio? Lo que Él no nos dio fue un espíritu de cobardía. En este caso se refiere al temor. Ese es el único espíritu que Él no nos dio. Todos los demás Él nos los dio. Y en los primeros, quiero que me acompañes al libro de Job. En los primeros dos capítulos de Job nos revela algo espantoso y horrible que le aconteció a Job. En esos dos primeros capítulos vemos cómo a Job le pasó lo más horrible y lo más trágico que cualquier humano común y corriente como tú y yo le pudo haber pasado. Le robaron su ganado, cayó fuego del cielo, sus ovejas fueron quemadas, sus empleados fueron todos aniquilados, fueron muertos. Los enemigos llegaron y le robaron todos sus camellos. Luego pasó un tornado y pasó por encima de todos sus hijos. Algo aquí súper importante que pasó por encima lo que él todos los días, según la palabra de Dios, se levantaba y ofrecía sacrificio y oraba, le fue quitado, le fue arrebatado. Y por si fuera poco, le llegó una de las peores enfermedades que lo tumbaron en cama y lo hicieron sufrir y lo hicieron agonizar con un dolor profundo. Y para acabarla de amolar, su esposa, al ver que él seguía con esa fe, al ver que seguía en integridad, le dice, ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, con esa ayuda de ese tipo de mujer, pues pobre cuate, pobre de Job. Mira, en esta mañana lo que te quiero decir y te quiero comentar y quiero que pongamos muchísima atención es que cuando existe temor en tu corazón, cuando existe la pequeña gota de miedo en tu corazón, le estás abriendo la puerta a lo que tú más le tienes miedo. Otra vez te lo vuelvo a decir, cuando existe miedo en tu corazón, nosotros mismos le estamos abriendo la puerta a aquello a lo cual yo le tengo miedo. Y vamos ahí precisamente para entender esto que te acabo de decir a Job 3:25, que me acompañes ahí en tu Biblia, por favor. Dice la palabra del Señor así, porque el temor que me espantaba me ha venido. Fíjate, esto lo está confirmando Job. Esta palabra la está admitiendo él. Dice él que lo que él le temía le ha llegado. Mi querido hermano, dice más adelante, y me ha acontecido lo que yo temía. Me van a robar. ¿Y qué le pasó? Le robaron. Me van a quemar mis ovejas, me van a quemar mis ovejas. ¿Qué pasó? Pues le quemaron sus ovejas. Le llegó la competencia, le llegaron los caldeos y le robaron todos sus camellos. Dice el 26, más adelante, versículo 26, dice, no he tenido paz, no he tenido paz. Fíjate lo que estamos hablando. Job, uno de las el hombre, según la palabra del Señor, más justo delante de Dios de aquellos tiempos, dice la Biblia que no tenía paz y que él tenía temor. Job era una persona que vivía con temor y no tenía paz. Todos los días se levantaba, Señor, que no me vayan a quitar esto, Señor, que no vaya a perder mis camellos, Señor, cuida a mis hijos, pero vivía con ese temor. Dice más adelante, dice, no me aseguré,
no me aseguré. Adelante del 26 dice, no he tenido paz y no me aseguré. Si alguien en este mundo, mi querido hermano, debe de vivir seguro, somos tú y yo, que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros, que pertenecemos a un ADN diferente y que somos concebidos por Jesucristo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que así como estuvo con Moisés, Él va a estar con nosotros. Dice solamente esfuérzate y sé valiente. Mi querido hermano, no hay que tenerle temor a nada. Dice más adelante ahí en la Biblia, dice, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Seguimos leyendo ahí en el 26. Job vivía constantemente con los temores, mi querido hermano. Vivía constantemente teniendo miedo. Mire, todas las bendiciones que Dios le había dado a Job, él vivía pensando que Dios se las iba a quitar. ¿Le suena conocido eso? Las bendiciones que Dios le da a usted, posiblemente usted vive todos los días pensando, y si me quitan el carro, y si me quitan el trabajo, y si me quitan el negocio, y si viene la competencia. Bueno, así él estaba. ¿Y qué pasó? Eso le abrió la puerta por medio del miedo y le llegó. Y perdió absolutamente todo. Y yo creo que conocemos a alguien así, o nosotros muchas de las veces somos así. Vivimos pensando que Dios nos va a quitar lo que nos dio. Pero déjeme le digo algo, mi querido hermano, que los dones que son regalos de Dios, dice la palabra de Dios que son irrevocables, son suyos y nadie se los va a quitar. No se los va a quitar Dios, usted se los va a entregar al diablo por su miedo. Entonces, uno, el temor, mi querido hermano, es abrir la puerta. Abrimos la puerta, lo que es el temor y la desconfianza, le estamos diciendo al enemigo, ven, soy tuyo, tómame, destrózame, como le pasó en este caso con Job. Dos, Dios nunca le va a quitar sus bendiciones, lo que Dios le dio. Vaya ahí a Romanos 11:29 y vamos a ver claramente esta promesa del Señor. Romanos 11:29 nos dice lo siguiente, mi querido hermano, es porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mi querido hermano, esta palabra la dijo Dios. Lo que Dios habló, lo va a ejecutar. Si Dios le dijo algo, ya es suyo, es de usted. Si usted lo pierde, no es culpa de Dios, es culpa de usted por haber tenido temor y haberle abierto la puerta al diablo. Vamos rápidamente a Hebreos 13:8 en su Biblia. Acompáñeme a leer este pasaje. Dice la palabra de Dios así en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor le está bendiciendo ayer, el Señor le va a bendecir hoy y le va a estar bendiciendo por los siglos de los siglos a usted y a su descendencia. Mi querido amigo, no hay por qué tener miedo. No hay por qué tener, Dios no le dio ese espíritu de temor a usted. Ese no se lo dio Dios. Ese espíritu de temor viene específicamente del demonio. Y nosotros somos más que vencedores. Vencimos las huestes espirituales. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. Así que no hay por qué tener más miedo. Otra cosa importante sobre el temor que estamos viendo es que es una puerta abierta. El temor también es un imán, es un magneto. Si usted aparte le abre la puerta, usted está jalando ese tipo de cosas malignas y usted los va a jalar como un imán y le van a llegar a usted. Mi querido hermano, amigo, el temor es desconfianza en Dios. El temor es no conocer el Espíritu Santo de Dios. El temor es insultar a Dios y desconfiar de Dios. Y voy a explicar más adelante por qué me quiero referir a esto, que es desconfianza y es un insulto al Señor. Usted y yo somos lavados por la sangre del Cordero. Conocemos la palabra del Señor, somos miembros de la familia de Dios, tenemos un ADN diferente, así es, y debemos ser las personas más seguras al caminar sobre este planeta porque reflejamos nosotros a Cristo mismo. Entonces, mi querido hermano, no hay que tener temor. El Señor está con usted, lo va a acompañar hoy y siempre. Y si Dios está con usted, todo va a estar bien. Si Dios camina con usted y camina conmigo, ¿cuál miedo? Todo va a estar bien y yo se lo aseguro porque lo dice la palabra del
Señor. El Señor es una puerta abierta, la cual no debemos nosotros de abrir. Vamos a Job 3:26. Dice la palabra de Dios ahí nuevamente que no he tenido paz y no me aseguré. No he tenido paz y no me aseguré. Vamos ahí a Isaías, por favor, 56:15. Y le quiero decir principalmente la tarjeta de presentación de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Por qué es tan importante saber quién es Dios? ¿Y por qué no debo yo de tener temor? Fíjese, acompáñeme ahí en Isaías 56:15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ojo, Él no habita en la eternidad. Dice la palabra del Señor que la eternidad habita en Él. Él es eterno. Y otra cosa, mi querido hermano, en la palabra del Señor usted va a encontrar 365 veces en su Biblia la palabra no temas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, sabiendo cómo somos, nos puso todos los días en la palabra, un día al año, no temas para cada día el que usted y yo vamos a cumplir en este año. Dice, no temas. Isaías 56:15, Él es el alto y Él es el sublime y Él habita la eternidad y Él te dice, no temas, yo estoy contigo y voy a estar contigo. ¿Qué puede estar mal? ¿Qué le importan las huestes espirituales de maldad? ¿Qué importan las amenazas? ¿Qué importan las pérdidas? ¿Qué importa todo eso, mi querido hermano? Si Él le dice que Él está en lo alto y lo sublime y Él habita la eternidad. Mi querido hermano, Él está con usted y no debemos de tener miedo. Debemos de mirar siempre firmes al desempleo, no tener miedo al desempleo, no tener miedo a algún defraudador, no tener miedo a la enfermedad. Mi querido hermano, no tener miedo a las crisis financieras. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice bien claro. Va a estar con nosotros hoy y siempre. Mientras Él no se baje de la barca, mientras Él no se baje del barco, todo va a estar bien. Así se venga la tempestad, así empiecen las olas a sacudir. Le puedo asegurar una cosa, mi querido hermano, si Él está con usted y conmigo dentro del barco, todo va a estar bien. Nos va a tomar de la mano, va a mirar Él hacia el viento y le va a gritar y le va a decir, detente y enmudece. Y usted y yo vamos a ser testigos una vez más de que Dios va a estar con nosotros y que el barco no se va a hundir y que todo está bien. Mire, vamos a ver en este versículo que usted lo puede buscar en su Biblia, cómo Jesús les dice a sus discípulos, suban a la barca. Algo bien importante, les dice, vamos a ir al otro lado. Jesús se sube a la barca, se duerme a la mitad del camino y ya cuando él estaba más dormido, los discípulos empiezan a desesperar, empieza a nublarse, empiezan los rayos, las centellas, el agua, empieza a meterse el agua a la barca y empiezan ellos a gritar y decir, ¿qué no te importamos? ¿Qué no somos tus hijos? ¿Qué no ves que perecemos? ¿Alguna vez hemos escuchado este tipo de formas? Nosotros así somos, mi querido hermano. Cuando estamos padeciendo por alguna necesidad, volteamos a ver a Dios y le decimos, ¿qué no ves que no tengo alimento para mi casa? ¿Qué no ves que hice bien mi trabajo y ya me corrieron? Pero ¿sabe una cosa? El Señor, ¿usted cree que no tenía bien calculado esto? ¿Usted cree que se le salió de control la tempestad? ¿Usted cree que Él no tenía controlado esa situación? ¿Qué pasó? Se levanta con autoridad y le dice, enmudece y calla. Y los vientos, lo que nosotros no podemos controlar, las marejadas, Él lo para y quedan impactados y dicen, bueno, ¿quién es este? Le dice, enmudece y calla. Y la tempestad le obedece. Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Y es el que me dice, no tengas miedo. Y ahora quiero decirle yo algo súper importante. Usted puede y yo vivir confiados de que si Él está con nosotros, nada va a pasar. Absolutamente confiado. Esta palabra, mi querido hermano, no nos la dijo un hombre.
porque Él no es hombre para que mienta y Él no es hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo ha hablado. Él lo habló y lo va a ejecutar. Y si Él dijo que vamos a pasar del otro lado, usted y yo vamos a llegar. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, porque vamos a llegar del otro lado. No importando lo difícil que sea, vamos a llegar. Vamos, acompáñame a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice la palabra del Señor así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración, con todo ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, pensamientos en Cristo Jesús. Mi querido hermano, ¿qué te quiero decir con este versículo de Filipenses 4:6? Agarra tu problema, agarra tu miedo, ponlo en las manos del Señor y descansa. ¿Y qué crees? El Señor se va a ocupar de él. Sí, el Señor se va a ocupar de él. Para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. No te preocupes. Él nos dijo, no tengas miedo. Descansa en Él. Él está viendo qué es lo que tú vas a hacer. Entonces yo pongo mi preocupación donde está Él, pongo mi miedo donde Él está y me dejo guiar para donde Él quiera. Pareciera que está dormido, pareciera que está descansando, pero Él me está viendo. Y yo no voy a llegar corriendo como los discípulos chillando de que ayúdame, me hundo, sabiendo que el Salvador del mundo, el alto y el sublime, el que habita la eternidad, está conmigo. Yo voy a ver ahora la adversidad con una cara muy diferente. Bueno, seguimos con la palabra del Señor, y cuando ellos con los discípulos, mi querido hermano, llegan al otro lado, porque ¿qué cree? Llegaron del otro lado después de la regañiza del Señor que les dijo hombres de poca fe. Llegaron del otro lado y pues me imagino que los discípulos ya querían descansar, venían espantados, se habían mojado. El Señor les dice no, ya había ahí una gran multitud y les dice siéntenos porque voy a hablarles, voy a predicarles. Y él empieza a enseñarles a esa gran multitud. Está hablando, está el Señor súper entrado en la predicación y se acerca a alguien. Dice la palabra del Señor que llegó, llegó una persona que era un principal de una sinagoga, que era Jairo. Y él llega e interrumpe la predicación de Jesús y le dice, necesito que acudas a mi casa porque mi hija está grave. Él llega inmediatamente, interrumpe y Jesús le dice, sí, vamos para allá. Voy a terminar aquí, voy a cerrar unas cosas que tengo que cerrar y ahorita voy para allá contigo. Espérate tantito. Su hija estaba grave, su hija estaba muy, muy mal. Él estaba sumamente preocupado, posiblemente hasta llorando. Y el Señor lo ve con esa tranquilidad y le dice, espérate, Jairo, ahorita vamos para allá. Entonces termina, no sé, se tardó 20, 30 minutos y después, ahora sí, a caminar con Jairo hacia donde estaba la hija de él. Y mire qué interesante, porque cuando ellos van caminando con todos, dice la palabra de Dios que se apretujaban, que estaban tan apretados que iban rozándose uno con otro. Y entonces el Señor, cuando va caminando, se detiene y dice, ¿quién me tocó? Y vuelve a preguntar y dice, ¿quién me tocó? Entonces yo me imagino que los discípulos dicen, Señor, pues todos te estamos tocando, vamos todos apretados. Dice, no, alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. Qué interesante palabra, mi querido hermano, que él sintió la necesidad de esa mujer, el miedo de esa mujer. Cuando ella tuvo esa fe impresionante, simplemente bastó tocarlo y de él salió ese poder. Aquí algo interesante también es, ¿usted cómo cree que estaba Jairo, sabiendo que su hija estaba a punto de fallecer? Y el Señor todavía se detiene, yo creo que no 5 minutos, porque entonces Él le dice, levántate. Ella empieza a explicar que tenía desde que era pequeña, tenía flujo de sangre. La gente se empieza a amontonar, vamos a transportarnos a ese lugar. Y se tarda unos 20, 30, imagínese Jairo al lado, sabiendo que su hija está falleciendo y que ya llevaba al maestro para sanarla. Me imagino que él estaba desesperado. Señor, ya vámonos. A ver, interrúmpanlo, señor, allá cállese, ya la sanó, ahora quiero que vaya con mi hija. Y en eso llega alguien con Jairo y le dice, no te preocupes, tu hija ya no está, ya falleció.
El Señor, siendo Dios, siendo alto y sublime, voltea inmediatamente y ve a Jairo y le dice: "Shh, no tengas miedo". Cuando llegó el temor a Jairo y cuando llegó esa persona y le dijo: "Tu hija ya falleció", el Señor cierra la puerta, voltea a ver a Jairo y le dice: "Hey, no tengas miedo". Le cerró. Si se da cuenta, mi querido hermano, que hay un principio fundamental. El Señor me está enseñando que cuando el miedo viene a mí, hay que darle un portazo y decirle: no tengo miedo. Le dio un portazo al temor, de un solo golpe cerró la puerta y echó fuera el temor del corazón de Jairo para evitar que el mundo de Jairo, que era su hija, se le viniera abajo. Y este es el mensaje, mi querido hermano, es: no debemos de tener miedo. No le abramos la puerta al demonio, no le abras la puerta al espíritu del temor y no prendas ese imán para jalar ese tipo de cosas. Usted puede encontrar esa historia ahí en Lucas 8, versículo 40, 41. Puede encontrar de lo que yo le estoy hablando. Mi querido hermano, son 365 veces. Vaya a Google y usted va a entender, vaya a la Biblia, que en la Biblia está escrito: no tengamos miedo. Entonces, no es casualidad que Dios una vez más le diga en estos momentos de crisis, en estos momentos en que a lo mejor no hay trabajo, en estos momentos en que hay a lo mejor muchas dudas de la sociedad de qué viene, es: no tengamos miedo. Dios tiene todo bajo control. ¿Usted cree que nuestro problema es más grande que Dios? ¿Usted cree que nuestro problemita es más grande que Jesús y que el Espíritu Santo? No lo insultemos, mi querido hermano. Nada es más grande que el Señor. Dice: con nuestro temor, con nuestra desconfianza, no insultemos al Señor. Diga conmigo: no tengo miedo, no hay nada que temer. Primera de Juan 4:4. Vaya a su Biblia, por favor. Primera de Juan 4:4. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente, mi querido hermano: vosotros sois de Dios y ustedes y yo, dice, habéis vencido. ¿A quiénes vencimos? Al demonio, vencimos al temor, vencimos todas las controversias, vencimos por medio de la sangre de Jesucristo, vencimos la muerte. Vencimos el miedo y vencimos la muerte. Dice más adelante ahí en su Biblia, dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Mayor es Jesús que el demonio que habita aquí. Aquí vemos esa fe de Pablo. Aquí vemos también en segunda de Timoteo. Dele con su Biblia, vaya a su iPad, búsquele. Segunda de Timoteo 1:12. Dice la palabra del Señor así: por lo cual asimismo, fíjese, padezco esto. Aquí a Pablo no le importaba sufrir, porque él no tenía miedo, ¿sí? No le tenía miedo al sufrimiento. Dice más adelante, dice: porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Él vio sus milagros, él estaba ahí, él vio cómo se levantó y cómo regresó de la muerte. Dice: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mis dones para aquel día. Estoy seguro que Él es poderoso. Dile a Dios: yo sé en quién he creído. Yo sé, Señor, que tú eres poderoso. ¿Para qué? Pues para cuidarlo, mi querido hermano, para guardarle, para protegerle, para hacerle justicia de lo que usted piensa que nadie le va a hacer justicia, para abrir puertas donde ya le fueron cerradas y le dijeron que no, y para ver que usted llegue a su destino, al otro lado, no importando la tormenta, no importando lo que usted esté sufriendo, usted va a llegar. ¿Y qué pasó con Jairo? Llegaron a la casa, fue con él venía creyendo y el Señor les dijo: tranquilos, no lloren, ella está dormida.
la agarró de la mano, les dijo, denle de comer. Mi querido hermano, Dios está con nosotros ayer, va a estar hoy y va a estar en tu futuro. Quiero hablar ahorita, básicamente ya vimos un preámbulo de cómo Dios se preocupa por el temor y quiero hablar con ustedes 5 cosas a las cuales no debemos de tenerle miedo. Número 1, temor al futuro, mi querido hermano. Quiero que vaya allá a su Biblia, por favor. Y vamos a ver específicamente el temor al futuro, a lo que viene, qué va a pasar, qué va a suceder. Vaya conmigo a Isaías, por favor, 45:11. Isaías 45:11. Vaya rápidamente a su Biblia. Y la Biblia, la palabra del Señor dice así. Dice, así dice Jehová. Él es el Santo de Israel y su formador. Fíjese algo importante. Pregúntenme las cosas por venir. Otra vez, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntenme las cosas por venir. Qué interesante pasaje, mi querido hermano, porque me está hablando que le pregunte a él de las cosas que van a suceder, o sea, del futuro. Dice, pregúntame a mí. No le preguntes a las estrellas, no le preguntes a quien leen las manos, no le preguntes a los del zodiaco, pregúntale a él. ¿Sí? Debemos de tener la paz en el futuro. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que le preguntemos a Él. ¿Cómo le vas a preguntar? En oración, y le vas a preguntar leyendo tu palabra y ahí se te va a ser revelado. Y le voy a decir una cosa, mi querido hermano, vaya también a su Biblia ahí en Amós 3:7 y fíjese algo bien importante acerca de este versículo que le preguntemos a Él. Dice el Señor que todo lo que Él va a hacer lo va a revelar a usted y a mí antes. ¿Sabía usted eso? Vamos a Amós 3:7. Amós 3:7 dice la importancia de orar y de orar para que nos sea revelado y Dios nos hable. Mire lo que dice. Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto, ¿a quiénes? A sus siervos y a sus profetas. Por eso la importancia de velar en la oración, por eso la importancia de leer la palabra, porque usted, Dios le va a empezar a revelar el propósito de lo que Dios quiere hacer en el reino del Señor aquí en la tierra. Y déjeme le digo algo y déjeme le revelo algo, el Señor ya viene por su iglesia y viene pronto, mi querido hermano. Así que usted tiene que estar bien preparado y bien seguro. Vamos ahí a Juan 14:1. Vamos a su Biblia, a Juan 14:1. Vamos a seguir hablando sobre esto del futuro. Dice la palabra del Señor así. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no lo fuera así, yo los hubiera dicho. Pues voy yo a preparar el lugar para ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a venir otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estén. Le quiero comentar algo. Hace muchos años estaba en un lugar muy lejano de aquí, en un lugar que en la Columbia Británica, allá en el norte de este continente. Y algo que me llamó mucho la atención fue que fui a una cabaña, un lugar muy bonito arriba de una montaña y saludé a las personas ahí. La señora me empezó a presentar a sus hijos en fotos que los tenía ahí pegados y me empezó a presentar a cada uno. Eran 3, recuerdo mucho. Uno me acuerdo muy bien, se llamaba Anthony y me empieza a decir el nombre de la chica, no recuerdo. Me dice, ella vive aquí en Ottawa, es ingeniero militar. Él se llama Jeremy, él es ingeniero civil y vive en Toronto. Y le digo yo, y esta foto se ve un poquito más viejita. Me dice, bueno, él es Anthony, es mi hijo amado y él vive en el cielo. Y pronto lo voy a ir a ver. Eso impactó mucho mi vida porque ella no estaba triste, ella no estaba confundida, sino que lo recordaba con mucho orgullo y ella me dijo 100% segura, me dice, él vive en el cielo y pronto lo voy a ir a ver. Mi querido hermano, no tengamos miedo a lo que viene, no tengamos miedo al futuro. Dios tiene todo bajo control, mi querido hermano. Así que así como yo le cuento esa anécdota que me pasó, yo sé que Dios tiene control de cada uno de sus necesidades, de mis necesidades, por lo cual no hay que tener miedo. Segundo,
no le tengamos miedo a la muerte. Vamos al Salmo 48:14. No le tenga usted miedo a la muerte, mi querido hermano. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Salmo 48:14 dice, porque este Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará más allá de la muerte. Mi querido hermano, no acabamos aquí. Este es simplemente un corto, muy pequeño de tiempo. Lo eterno va a estar allá con Él, mi querido hermano. Lo que hagamos aquí lo estamos cosechando para cuando vayamos a estar allá con Él. Y una cosa le quiero decir, a través de la resurrección, Dios nos enseñó todo lo que le acabo de decir. Si Él resucitó, usted también va a resucitar, mi querido hermano. Él venció la muerte. Él está ya sentado delante del Padre. Hubo más de 500 personas que lo vieron según los escritos de Josefo, según la palabra del Señor. Hay testigos de que Él resucitó. El calendario cristiano que nosotros manejamos lo llevan más de 100 y tantos países y provincias. Es porque el hecho de que Él resucitara vino a renovar la historia. Mi querido hermano, se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Él resucitó, Él existe y ahora está sentado a la diestra y nosotros vivimos bajo esa promesa, mi querido hermano. No le tengamos miedo. Otro miedo que hay que tener, mi querido hermano, es no le tengamos miedo al hombre. Fíjese lo que le voy a decir, no le tenga usted miedo a otra persona, hermana, no le tenga usted miedo a su vecina, no le tenga usted miedo, mi querido hermano, a su jefe. Hay que tenerle respeto, pero miedo no. Fíjese lo que dice Proverbios 29. Proverbios 29:25 dice la palabra del Señor así, que el temor al hombre, dice, o el temor al hombre pone un lazo. Así dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 29. Entonces, si usted le tiene miedo a alguien, automáticamente crea ese lazo y usted ahora va a estar perteneciendo, ese miedo va a estar alimentando a esa persona. Así que mi querido hermano, no le tenga usted miedo a nadie. Vamos a Hebreos 13:5. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que usted tiene ahora, porque Él dijo, no te desampararé y no te voy a dejar. De manera que podemos decir confiadamente, Él es nuestro Señor, es nuestro ayudador. Ojo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No le tenga miedo a ese fulano que le está amenazando. En el nombre del Señor, repréndale y siempre dígale, no te tengo miedo y póngale un alto, mi querido hermano. ¿Sí? No miedo al hombre. Amén. Ahora, no debemos tenerle miedo, mi querido hermano, al fracaso. Fíjese lo que le voy a decir. No le tenga miedo al fracaso. Yo he fracasado. He hecho proyectos que ni siquiera he llevado a hacer nada y me inunda a veces la vergüenza, mi querido hermano, pero no le tengamos miedo al fracaso. Muchos de nosotros debiéramos ser otras personas, pero no lo somos porque tuvimos miedo a emprender algo, porque tuvimos miedo a comenzar algo, porque tuvimos miedo a preguntarle si quieres, no quieres, o voy y pregunto, voy, me entrevisto, voy, le digo que si quiere ser mi novia, no quiere ser mi novia. Mi querido hermano, no le tenga miedo al fracaso. Aviéntese, confíe en el Señor, haga oración y el Señor le va a empezar a abrir las puertas. Dice lo que dice Josué 1:9. Vamos a Josué 1:9. Y yo me relaciono mucho con esto porque yo sé lo que es fracasar, yo sé lo que es empezar de cero, yo sé lo que es ese miedo al querer emprender algo nuevo o hacer algo de lo que ni siquiera sé. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. O sea, quiere decir es que aunque estés súper cansado y que ya te hayas fletado los 10, 15 libros y le sigas sin entender, síguele. Eso es lo que quiere decir no desmayes. No que le das una ojeada y, no, bueno, ya no le entendí, va, y lo que sigue. No, léete lo que tengas que leer, pregunta a quien tengas que preguntar, investiga lo que tengas que investigar y sigue. Continúa con lo que Dios te ha puesto y lo que Dios te ha dicho, porque Él dice algo, que Él va a estar contigo a donde quiera que tú vayas.
Vivimos en una sociedad donde los que triunfan son exaltados, donde el que le va bien se vanagloria, donde el que es exitoso le aplaudimos y los perdedores somos desechados. Ese miedo, mi querido hermano, al intentarlo, ese miedo al fracasar, nos imposibilita a volver a intentarlo. Si ya le cerraron la puerta 100 veces, mi querido hermano, vuélvalo a intentar. A lo mejor la 150 o la 155, Dios le va a contestar. No, no se dé por vencido. ¿Sí? Hágale e inténtale. Si no le aceptaron, si le corrieron, si le dijeron que no, mi querido hermano, no tenga miedo. Sí, vuélvalo a intentar. Déjeme le digo algo y es súper importante. Dios no hace basura. Dios no hace fracasados, mi querido hermano. Dios no lo creó usted fracasado. Usted no viene del chango, no es casualidad. Usted fue creado a imagen de Dios y semejanza. Dios no hace basura. Dios lo creó a usted perfecto. Dios le dio un don a usted especial. Si tiene que vender gorditas, venda gorditas. Si tiene que vender, lavar carros, lave carros. Dios lo va a hacer exitoso y Dios le va a llegar el momento en que lo va a iluminar y usted va a decir, era por ahí. No se dé por vencido y siga luchando, mi querido hermano. Otro temor importante aquí es el rechazo, temor al rechazo. Mi querido hermano, todos hemos sufrido rechazo. Todos, muchas de las veces hemos agachado la cabeza y nos sentimos gordos, nos sentimos feos, nos sentimos flacos, nos sentimos güeros, soy alto, soy gigante, soy enano. O sea, siempre ha habido un rechazo hacia nosotros de una o de otra forma. En Juan 6:37 dice la palabra del Señor, todo lo que el Padre me da, esto es Jesús que le está hablando, dice, vendrá de mí. Y al que a mí viene, no le voy a echar fuera. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no se pierda, ¿sí? No pierda nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, ¿qué importa el rechazo si el Padre ya le regaló el Hijo? Y me dice que todo lo que Él me da, se lo dio a Él, yo lo puedo recibir. No sé si me estoy explicando. Que todo lo que le dio al Hijo, usted también lo va a poder recibir. Le dio resurrección de los muertos, usted también la va a poder recibir, mi querido hermano. Entonces, no le tenga miedo al fracaso, no le tenga miedo al rechazo, sino que más bien dele para adelante y vamos a luchar y a salir adelante en el Señor. Dice Efesios 1:3. Vaya a su Biblia ahí en Efesios 1:3 y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios, Padre nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según su puro afecto y su voluntad. O sea, que eso le dio la gana a Él, o sea, por su puro afecto y su voluntad, para alabanza de su gloria. Fíjese, lo cual nos hizo aceptos en el amado. Si el Padre ya me aceptó por Jesucristo, pues todo va a estar bien. Si Él ya es, usted es hijo de Él, ¿qué importa que lo rechacen? ¿Qué importa que le hagan fuchi? ¿Qué importa que le digan esto? Si el Padre ya lo aceptó, ¿qué más necesita? No tenga miedo. Otro temor, mi querido hermano, es el miedo a las enfermedades. Miedo a enfermarme. Si me va a dar, no me va a dar. Mi papá tenía cáncer, me va a dar a mí también. Mi papá tenía diabetes, no, pues yo ya también, ya mejor me voy a comer como marrano porque pues me va a dar diabetes. No, mi querido hermano, usted rompa esa maldición y eso es bien sencillo. Agarre su palabra del Señor, consagre su vida y diga, no me va a dar. Y si me da, el Señor me sana. Ahí en Mateo
4:23, la palabra del Señor, y en Éxodo 23:25, fíjese lo que dice del Señor acerca de las enfermedades. Mateo 4:23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del cuerpo. Mateo 4:23. En Éxodo 23:25 dice: mas Jehová nuestro Dios servéis, él bendecirá tu pan, tu agua, y quitará todas las enfermedades en medio de ti. Mi querido hermano, no le tenga miedo a la enfermedad, rompe ese ciclo y ore al Señor, ore todas las noches y diga: a mí no me va a dar ninguna de esa enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, todo virus se va en el nombre de Jesús. Temor a la escasez, mi querido hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a que nos falte? Miedo a no llegar al fin de mes, miedo a que ya me depositaron y híjole, sí la voy a hacer, no la voy a hacer, sí me va a alcanzar, no me va a alcanzar, me voy a morir de hambre, ¿qué voy a hacer? Mi querido hermano, no le tenga miedo a la escasez. Vivimos en un mundo, mi querido hermano, donde nos espantan de todo, donde nos dicen que ya no hay comida, donde nos dicen que hay sobrepoblación, donde nos dicen que ya no hay agua, donde dicen que no hay agua. Fíjese, esa es la cosa más ridícula que puede existir. Si el planeta es 70% agua, pues ¿cómo no va a haber agua? Que no seamos capaces de tener desalinizadoras o el proceso para convertir esa agua, no, eso es diferente. Pero el Señor los recursos nos los está dando. Dice la palabra del Señor, mi querido hermano, que Él nos va a fortificar, nos va a multiplicar y nos dijo: henchid la tierra. ¿Usted cree que le falló el cálculo al Señor? ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿Usted cree que dijo Dios: ay, híjole, le calculé más, tú, Ángel Miguel, ya no hay agua, híjole, están talando el último roble, híjole, o ya se está muriendo el último pandita del mundo? No, mi querido hermano, no le falló el cálculo al Señor. Y para que se dé una idea, mi querido hermano, son casi 194 millones de kilómetros cuadrados, sin contar la Antártida, que está deshabitada, donde podemos ir a poblar, donde podemos ir a hacer una ciudad. No le crea las mentiras del diablo, no hay escasez, no hay escasez. Fíjese, Australia, la gente vive en el 5 en las 5 ciudades más importantes vive el 80% de la población de Australia. Imagínense, o sea, hay un 95% de territorio que ni siquiera vive nadie. No hay nada. Le estoy dando ejemplos, básicamente. Ponga un ejemplo aquí. Usted va de aquí a Matehuala. ¿Cuántos kilómetros de aquí hay vacíos de aquí a Matehuala? Entonces, ya estamos acabándonos el planeta, ya somos demasiados, le falló el cálculo al Señor. Si Él dijo en multiplicarse y henchid la tierra, es porque hay suficiente espacio, mi querido hermano. Mire, hace ya mucho tiempo, tuve la providencia de conocer gente y otros lugares. En la India, mi querido hermano, hay más. Ahí sí dice, hay una estadística que por cada persona que va y respira se muere una persona en la India de hambre. O sea, es muchísima la necesidad y el hambre que hay ahí. Pero sabe una cosa, hay 270 millones de vacas en la India pisando a esa gente que se está muriendo. El recurso lo tienen, pero que ellos decidan poner templos para alimentar y dar su último recurso a las ratas o a las cucarachas, bueno, eso es porque su religión se los pide. Pero si ellos tomaran esas vacas o quitaran esos recursos, bueno, pues India sería otro. Entonces, mi querido hermano, no hay escasez, no tenga usted miedo, Dios está en control de todo. Dice la palabra del Señor que Él nos ha ordenado en Deuteronomio 8:1 que vivamos, que seamos multiplicados y que poseamos la tierra. Esta tierra que le costó al Señor su Hijo, esta tierra en la cual vino a dar su vida, mi querido hermano, es para usted y es para mí. Entonces, vamos a orar en esta tarde y vamos a despedirnos. Espero que le haya servido esta pequeña reflexión. No tenga miedo. El alto y el sublime está con nosotros. Señor, gracias por este día, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias.